Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, nos entregamos a ti. Y Señor, venimos delante de ti en ese día, Señor, para suplicarte que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Señor, que tú sigas obrando en las áreas de ser pobre en espíritu. Señor, que podamos seguir llorando por nuestros pecados. Señor, que podamos hacer manso, que podamos hacer una entrega total delante de ti, Señor. Señor, por lo que tú hiciste, no puede ser en vano lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que has hecho. Y Señor, confiamos, Señor, aún en el futuro, Señor. Pero sí, Señor, traemos a nuestro país, Señor, delante de ti, Señor, una vez más, con los números de coronavirus subiendo tanto, Señor. Señor, sé con aquellos que están enfermos, Señor. Sé con aquellos que están en los hospitales. Sé, Señor, una vez más con los médicos, con las enfermeras. Señor, sé con aquellos, Señor, que han perdido seres queridos, Señor. Pero, Señor, gracias, Señor, porque cuando vemos, Señor, todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, Señor, vemos tu misericordia. Señor, vemos que tú nos estás dando la oportunidad para que puedas cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Vemos, Señor, que nos está dando la oportunidad para cambiar nuestro matrimonio, nuestro caminar contigo. Señor, gracias por esa misericordia. Pero, Señor, tú hoy nos vas a llamar, Señor, a ser misericordioso de la misma forma, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido adorarte. Señor, estamos enamorados de tu fidelidad. Señor, gracias por ser fiel. Y, Señor, por eso te adoramos, Señor. Háblanos, Señor, en ese día una vez más. Y a ti te daremos la honra y la gloria que a ti solo te pertenece. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Hemos estado hablando sobre la bienaventuranza. Y hemos estado mirando que ese fue el sermón que el Señor Dios dio no detrás de un púlpito, sino desde una montaña. Y hemos visto que la palabra bienaventuranza significa dichoso, afortunado, bendecido, felices son. Y hemos visto, y los invito a que abran su Biblia a Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 3. Y hemos visto que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hemos visto que el Señor nos llama a nosotros a ser mendigos espirituales, que podamos de verdad depender siempre y en todo en Él, que de verdad viene siendo una entrega total hacia el Señor. Hemos visto el versículo 4 cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y estuvimos mirando que los creyentes y no creyentes lloran, pero la diferencia de este versículo es que los que lloran por arrepentimiento, de los que lloran de gozo de haber recibido el perdón del Señor. La semana pasada estuvimos mirando, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y estuvimos mirando que ser manso no significa ser cobarde, que no significa ser vago, que no significa ser débil. Manso significa estar seguro, significa tener pasión, significa tener firmeza. Es saber que no estoy en control, pero estar seguro quien yo soy en el Señor. Y estuvimos hablando que hace unos años atrás habían calcamonías que la gente le estaban poniendo los carros. El Señor es mi copiloto. No, ser manso es reconocer que Él es mi piloto, que Él es mi capitán. Y vimos que ser manso la semana pasada literalmente significa que estamos representando a Dios. Porque cuando somos mansos es porque somos pobres en espíritu. Porque somos mansos es porque lloramos por nuestros pecados. Y eso entonces nos hace mansos porque estamos representando al Señor. Ahora la pregunta que tenemos que comenzar en esta mañana, ¿somos pobres en espíritu? ¿Hemos llorado por nuestros pecados? ¿Hemos llorado de gozo de haber aceptado el perdón del Señor? ¿Somos mansos? Pero antes de responder a esa pregunta, tenemos que entender que esto no es una lista. Yo no puedo decidir, hoy yo voy a llorar, hoy yo voy a ser manso, pero eso de pobre espíritu no me gusta. No, no es una lista. Y miren la progresión de pensamiento.
primero debe de ser pobre en espíritu, cual que te hace ser humilde y ver tu propio pecado, en el versículo 3, que tiene como resultado el llorar, en el versículo 4, que entonces te enfocas en la santidad de Dios, que lo hace manso, en el versículo 5, y en esto hace un cambio, produce un cambio en nuestra hambre y sed. Y ese es el versículo que queremos ver hoy, en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y tenemos que entender qué significa este versículo. Porque si de verdad nosotros somos pobres en espíritu, si de verdad lloramos, si de verdad somos mansos, ¿cómo nos llenamos? ¿Cómo nos alimentamos si somos dichosos, felices de ser pobres en espíritu? Si lloramos, ¿cómo nos alimentamos? Y es interesante porque este versículo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, todos nosotros vamos a hablar de algunas cosas que son bien básicas. Comer y tomar es una necesidad importante para todos nosotros. Todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que comer y tomar. La realidad es que siempre vamos a tener sed, siempre vamos a tener hambre. Nunca serán saciadas estas dos necesidades. No importa cuánta agua usted tome, al ratico va a necesitar tomar agua otra vez. No importa cuánto usted coma, y algunos de nosotros comemos mucho más que otros, y a veces nos llenamos la barriga y ay, estoy lleno, ya yo no puedo comer más nada el resto del día. A las 3 horas ya estamos otra vez en el refrigerador o preguntándole a nuestra esposa qué vas a cocinar para hoy. Si tú tienes hambre y sed, y hoy en día es normal, es parte de nuestra vida. Ahora, pero por favor entiendan esto: si ustedes tienen hambre y sed y están en el desierto, y esto es lo más importante de entender de este versículo, si usted tiene sed y yo me la parezco en el desierto y le digo, mire, ¿cuál es su necesidad? Y usted dice, ay, pastor, yo tengo una sed que me estoy muriendo. Y yo le digo a usted, aquí tiene 200 pesos. Usted va a decir, ¿y para qué yo necesito 200 pesos en el desierto? O si yo llego al desierto y yo le digo, no se preocupe, le voy a regalar un yate, un barco, si usted tiene hambre. Usted va a decir, pero ¿de qué me vale esto? No te va a ayudar. Creo que este versículo nos dice que hay algo más importante que de lo que nosotros de verdad comemos y tomamos diariamente. Porque siempre queremos algo más. Siempre vamos a tener hambre. Siempre vamos a tener sed. Siempre vamos a querer tener más. Y vamos a ser honestos. ¿Cuánto queremos que nos suban el salario? Todos nosotros. Hoy en día, con todo este coronavirus, ¿cuánto queremos ser más saludables? Y entonces ahí vemos que siempre queremos más y más. Creo que ese versículo está hablando qué es lo que de verdad añoramos. Porque dice bien claro ahí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto describe un hambre profundo que no puede ser satisfecho, porque está diciendo que tiene hambre y sed, algo continuo. Tiene que haber de verdad una pasión. Este es un anhelo que perdura y nunca está completamente satisfecho en este lado de la eternidad. Por eso dice bienaventurados, dichosos, felices, gozosos, lo que tienen. No fue lo que han sido saciados, porque ya sabemos que van a tener hambre y sed otra vez. Así que desde este versículo va más profundo. Esta pasión es real, así como el hambre y la sed son reales. Esta pasión es natural, así como el hambre y la sed son naturales en cada persona. Esta pasión es intensa, tal como lo es el hambre y la sed. Esta pasión puede ser dolorosa, así como el hambre y la sed. Yo no sé si más pasa con los gordos, pero qué manera de doler las tripas cuando uno se va a dormir con hambre. Y vírate para acá, y vírate para allá, y vírate para acá. Y es doloroso. Yo sé que los flacos se están burlando a que ustedes no pasan hambre, pero los gordos pasamos hambre y pasamos sed. Y esa es la pasión que está hablando
aquí, esta pasión es una señal de salud. Así como el hambre y la sed demuestran salud. El día que usted no tenga hambre y sed, usted tiene un serio problema de salud. Ahora, es increíble que aquí el Señor nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia es un deseo real. Por favor, hambre y sed de justicia no es superficial. No es para un día de la semana. Yo no estoy gordo de comer un día a la semana. Yo estoy gordo de comer todos los días. Y aquí el Señor nos está diciendo, tenemos que tener hambre y sed de justicia. No es una experiencia espiritual. No es una experiencia religiosa como muchas canciones han querido decirlo. Tiene que de verdad tener hambre y sed de justicia. Es un deseo intenso. Es querer saber más de Dios. Es querer estar bien con Dios. Es querer vivir una vida agradecida por lo que acabamos de contar, de adorar, de estar agradecido por lo que el Señor hizo en la cruz. Así que cada día yo quiero estar bien con Dios. Eso es hambre y sed de justicia. Cada día yo quiero vivir agradecido por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Eso es tener hambre y sed de justicia. Es un deseo continuo del Señor. Hoy en día vemos cristianos hambrientos de muchas cosas. Vemos cristianos hambrientos de poder, de autoridad, de éxito, de comodidad, de felicidad. Pero cuando tienes hambre y sed de justicia, la realidad es que nuestro apetito y nuestra sed controlan nuestra vida. Entonces, si el apetito es para cosas materiales, no importa si se compra un carro nuevo, al momento que se le va el olor de un carro nuevo, ya usted cree que su carro está viejo. Y entonces vemos que si ese es el apetito del descanso, nunca vamos a tener suficiente descanso. Si el apetito es dinero, nunca vamos a tener suficiente dinero. ¿Ustedes creen que Bill Gates o un Donald Trump están satisfechos con el dinero que tienen? Claro que no. Y eso es lo que está diciendo aquí. Cuidado con lo que estamos añorando, porque esas cosas nunca van a llenarnos. Salomón bien claro dijo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿tienes hambre de Él? Porque mira lo que Jesús dijo en Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Es impresionante y lo vamos a ver más adelante. Ustedes no crean que Jesús de repente dice, ¿cómo voy a empezar este sermón? Ah, sí, mira, vamos a tirar pobre en espíritu. No, vamos a tirar el que tenga hambre y sed. No, todos estos versículos tienen un propósito para transformar nuestra vida. Y Él dijo que si vienen a mí nunca tendrás hambre. Así que ese apetito que creemos que el mundo va a llenar, vamos a encontrarlo en Él. Y esa sed que tenemos en este mundo, solo lo vamos a encontrarlo en Él. Dios hizo al hombre con una sed de Él, pero el hombre rehúsa el pozo de agua viva. El hombre procura llenar con placeres físicos, con las posesiones, con el poder y con el elogio. Jesús dijo, solo serás saciado si tienes hambre y sed de justicia. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿tenemos hambre y sed de su palabra? Miren este versículo, Mateo 4:4. Y Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no podemos simplemente pensar que hacerme un sándwich todos los días va a saciar mi necesidad. Él dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que tener hambre de su palabra. Por eso tenemos que predicarlo versículo por versículo. Por eso tenemos que de verdad tener esa hambre y sed de buscar más de Él. No una vez a la semana, no por una hora, sino de verdad tener esa hambre y sed de Él. Porque dice, del pan no vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Miren esto, y este versículo a mí me impactó esta semana. Amós 8:11. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, sino ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Estamos ahí hoy en día?
¿De verdad tenemos esa hambre de buscar la palabra de Dios o todavía de llenar nuestras necesidades, de lo que nosotros queremos? Y van a llenar eso porque van a trabajar como unos animales, van a comprar lo que ustedes quieran, pero dice que todavía el hambre de la palabra de Dios tiene que existir en nuestra vida. Y tenemos que entonces hacernos la pregunta, ¿tenemos hambre y sed de justicia de Dios? Por quien Él es, por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tenemos hambre y sed de justicia de su palabra, pero también tenemos que hacernos la pregunta, ¿tenemos hambre de su reino? Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y de qué está hablando? Unos versículos antes está diciendo, ¿por qué preocupáis? ¿Por qué vestir y comer y hacer? Él dice ahí bien claro que tenemos que tener hambre de su reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las cosas Él nos las va a dar. Y podemos decir amén, podemos decir que nosotros no sabemos esos versículos, pero lo estamos viviendo. Lo vivimos en nuestra vida durante la semana. ¿Buscamos el reino de Dios o buscamos nuestro reino? Porque Él dice, busquen mi reino, confíen en mí, yo soy su Padre Celestial, yo voy a llenar todas sus necesidades, pero busquen de mí. Por eso aquí es maravilloso, dice, bienaventurados, felices, dichosos, los que de verdad tienen hambre y sed de justicia, de las cosas de Él. Iglesia, este mundo te va a dejar con hambre. Escuche mi corazón, este mundo te va a dejar con hambre. Y por eso necesitamos seguir comiendo de lo que ofrece el mundo, que no vale la pena. Jesús es el único que puede satisfacernos. Ahora, ¿cómo yo sé si tengo hambre y sed de justicia? No es la manera que lo sabemos, es porque no estamos satisfechos con nosotros mismos. No estamos satisfechos. Bueno, ya yo soy pastor. Bueno, ya yo soy cristiano. Bueno, ya yo soy diácono, maestro. Ya yo soy una mujer con integridad. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, no estamos satisfechos de quienes somos y seguimos buscando de Él. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, el pecado nos lleva constantemente delante de Él. Señor, perdóname por haber pensado esto. Señor, perdóname por haber dicho esto. Señor, ayúdame. Y es constantemente buscar de Él. ¿Cómo yo sé si tengo hambre y sed de justicia? Las cosas externas no nos satisfacen. Le damos gracias por lo que tenemos. Le damos gracias a Dios por lo que manejamos, donde vivimos, lo que tenemos en nuestro bolsillo. Pero sabiendo que eso no nos satisface y seguimos buscando de Él. ¿Cómo yo sé si tengo hambre y sed de justicia? ¿Tienes un apetito por su palabra? ¿Tienes un apetito por las cosas del reino? Él dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Tienes un apetito de ser agradecido? De constantemente, Señor, gracias por otro día de vida. Señor, gracias que si hoy me muero, yo sé que yo tengo vida eterna por lo que hiciste en la cruz, por esa sangre derramada. Y por eso constantemente vamos mejorando, vamos siendo transformados. Por eso diariamente Él va interrumpiendo nuestro mundo y nos invita al banquete. El Señor nos está invitando al banquete donde Él quiere llenar nuestra hambre. El Señor nos está invitando diariamente a ese banquete que nos está ofreciendo de beber. Porque cuando entendemos esto, miren lo que dice Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando uno lee esto por completo, uno se queda como, wow, esto es un banquete. Se dan cuenta que estas bienaventuranzas no son una descripción por un sermón por hacerlo. Es una descripción de una persona transformada. Estas bienaventuranzas tienen propósito en nuestra vida diaria. Jesús no se paró, como le dije hace un ratico, y Él dice, ay, mira, mi primer sermón en el monte, bienaventurados los pobres en espíritu. Oye, eso me sonó bien. Pero ahora, ¿qué le pongo? Bienaventurados los que lloran. No, esto fue todo con intención. Tenemos que entender y tenemos que tener cuidado cómo nosotros leemos estos versículos y cómo lo hablamos, porque puede sonar o lucir
que no van juntos, que son separados. Pero acabamos de hablar de estas cosas y ahora nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando decimos ahí misericordia, es porque los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, escuchen, cada uno de estos han experimentado misericordia. Si tú no has experimentado misericordia, tú no eres pobre en espíritu. Si tú no has experimentado misericordia, tú no lloras por tus pecados. Tú no lloras por haber recibido esa misericordia. Si tú no has experimentado misericordia, tú no eres manso. Si tú no has experimentado misericordia, tú no tienes esa hambre y sed de justicia. Y de repente la vida se convierte no en lo que hacemos, sino en quien somos. Y aquí vemos el propósito de la bienaventuranza. Pobre en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y entonces la misericordia es una manera de vivir, porque estamos en awe del Señor a quien servimos. Y qué lindo es vivir como Jesús. Estos versículos estas bienaventuranzas revelan quién es Jesús. Debe repetirlo. Esta bienaventuranza demuestran el carácter de quién es nuestro Salvador. Manso, sed de justicia, hambre y sed de justicia. Llorar. Jesús lloró a la entrada de Jerusalén. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro sabiendo que lo iba a resucitar. Pobre en espíritu, dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él sabía esto. Entonces, si de verdad nosotros nos damos golpe de pecho que tenemos al Señor en nuestra vida, debemos ser pobres en espíritu, debemos de llorar, debemos de ser mansos, debemos de tener hambre y sed de justicia, y claro que vamos a ser misericordiosos. Miren nuestro llamado en 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y si somos misericordiosos, somos como Jesús. ¿Cómo fue Jesús misericordioso? Hay gente que le decían, tus pecados han sido perdonados. A otro le decía, recoge tu lecho y sale caminando. Así que vemos que siendo misericordioso, Jesús era perdonando y era haciendo milagros. Ahora, es interesante porque ese versículo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser misericordiosos? Si yo voy a donde está Fanny y digo, Fanny, perdóname por lo que yo te he hecho, yo estoy siendo misericordioso. O si Fanny viene y me dice, pastor, perdóname por la manera que le hablé, yo la perdono, yo estoy siendo misericordioso. Ahora, yo sé que ustedes están preguntando, ok, ¿y cómo vamos a hacer milagros? Nosotros no podemos multiplicar los panes, nosotros no paramos tormentas, nosotros no levantamos a muertos. Cuando llenamos las necesidades de otras personas, estamos siendo misericordiosos. No se pierdan esto. Cuando nosotros damos comida a través del ministerio de comida, estamos mostrando misericordia. Cuando nosotros de repente damos palabras de aliento, estamos siendo misericordiosos. Cuando nosotros le damos una consejería a un matrimonio, a ustedes, a sus familias, a sus vecinos, estamos siendo misericordiosos. Cuando estamos dando el plan de salvación, cuando estamos dando un tratado para que ellos puedan obtener salvación, estamos siendo misericordiosos. Esto significa que cuando vemos a alguien con hambre, cuando vemos a alguien con sed y no le damos el pan de vida, cuando no le damos el agua viva, iglesia, no estamos siendo misericordiosos. Y ese versículo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿quieren ver la importancia de esto? Vengan conmigo a Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25.
comenzando en el versículo 31. Mateo 25, versículo 31. ¿Ustedes se recuerdan cuando estábamos en la escuela? Al final del semestre o al final del año, no le preguntábamos al maestro constantemente, pero maestro, ¿qué va a estar en el examen final? Maestro, ¿y cómo va a lucir el examen final? Maestro, usted no pudiera darnos la respuesta para el examen final. Estos versículos en Mateo 25, 31, 46, para mí es el examen final que el Señor nos dejó la respuesta. Miren esto, cuando el Hijo del Hombre, comenzando en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. ¿Podemos parar ahí? Ahí él está dando la bienvenida ¿a quién? A los benditos de su Padre. ¿De qué hemos estado hablando las últimas 3 semanas? De los bienaventurados. No se pierdan esto, ¿ok? Dice entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Parte de lo que ya hemos hablado. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirás también a los de la izquierda: apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán esto el castigo eterno y lo justo a la vida eterna. ¡Wow! ¿Ustedes entendieron esos versículos? Es tener misericordia. Por eso es impresionante cuando dice ese versículo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Iglesia, si nosotros no estamos demostrando misericordia, dice que vamos a ir al lago eterno, vamos a ir al infierno. Así que cuando él dice esto era bien importante. ¿Por qué necesitamos demostrar misericordia? Porque nosotros necesitamos misericordia. Iglesia, hemos pecado, estábamos muertos, estábamos ciegos. Iglesia, estábamos sordos, estábamos con hambre, estábamos con un corazón de piedra. Estábamos desesperados por la misericordia. Y Él nos dio misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si lo hemos recibido, debemos de darlo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo luce nuestra vida comparado a lo que acabamos de leer? ¿En qué ministerios estamos sirviendo? ¿Cómo estamos demostrando? Porque hay personas, ni que aunque uno venga de rodillas: Catalina, por favor, perdóname, échate para allá, yo a ti no te perdono. Que te perdone Dios. ¿No hemos oído esa cantidad?
No, la Biblia dice que tenemos que nosotros perdonar. Eso es parte de ser bienaventurados, dichosos, felices. Permita que el Señor sane sus heridas. Pero también tenemos que llenar necesidades. Esa es la forma. Nosotros no vamos a hacer milagros. Nosotros no vamos a hacer así los martes y los jueves y la ciudad va a tener comida. Tenemos que llevarla, tenemos que ayudar, tenemos que participar. Tenemos que llevar la salvación a través de un tratado, a través de una película. Tenemos que compartir el evangelio a través de una invitación. El viernes le doy gracias a Dios por Laura. Alguien donó un dinero de los americanos por el ministerio que hicimos la semana antepasada con los niños allá en Suburban Woods. Nos regalaron 30 paquetes de materiales para el colegio. Y el viernes estuvimos allí. Estuvimos allí y los niños vinieron corriendo cuando nos parqueamos allí. Escuchen, tenemos que mostrar misericordia. Queremos que vengan a la iglesia. Escuchen mi corazón como pastor. Claro que queremos que vengan a la iglesia. Pero eso no depende de nosotros. Nosotros tenemos que ser misericordiosos. Nosotros tenemos que ir y llevarle una película. Tenemos que darle un tratadito. Tenemos que compartir el evangelio. No porque Derek Cotto sea un pesado. No porque el Señor está bendiciendo. Sino porque dice bien claro: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y si algo necesita su pastor es misericordia. Y si algo necesitamos cada uno de nosotros es misericordia. Pero es interesante que dice, bienaventurados los misericordiosos. Así que tenemos que constantemente. Y entonces cuando somos misericordiosos vamos a tener hambre y sed de justicia. Y si tenemos hambre y sed de justicia vamos a ser mansos. Y si somos mansos vamos a estar llorando por nuestros pecados. Y si estamos llorando por nuestros pecados y por el perdón de la misericordia de Dios, somos pobres en espíritu. Es increíble, mientras que más uno lee esta bienaventuranza, lo que significa para nuestra vida diaria. Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿dónde estamos? ¿Estamos simplemente recibiendo misericordia y que el mundo se acabe? Estoy más preocupado por mi hambre y mi sed, que mañana voy a necesitar descansar otra vez, comer otra vez, tomar otra vez, más dinero otra vez. O vamos a tener hambre y sed de justicia, de las cosas del Señor. Yo creo que el Señor está haciendo algo grande en nuestra ciudad y con las familias hispanas. La pregunta es: ¿nos vamos a unir a Él, a lo que Él está haciendo, para poder seguir viendo misericordia, no solamente en nuestras vidas, pero en la vida de aquellos que aún no lo conocen? El Señor nos dio la respuesta para el examen final. Y vamos a estar delante de Él. Y Él va a decir: tuve en la cárcel, tuve hambre, tuve desnudo, me fuiste y me ministraste, enseñaste misericordia. Porque son palabras bien bonitas, a todo el mundo le encanta hablar del cielo y de la salvación. Pero esos versículos ahí en Mateo 25 nos dejan saber que si somos desobedientes, hay un infierno preparado para los desobedientes. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en esta bienaventuranza? Escuchen, iglesia, no podemos escoger. Tenemos que vivirlas todas. Y yo le doy mi palabra. Y la única palabra que yo le puedo dar a ustedes es la palabra de Dios. Y cada una de estas bienaventuranzas trae una promesa. Yo no sé ustedes, pero yo la quiero. Y yo no sé ustedes, pero yo necesito misericordia. Pero entonces tengo que ser misericordioso. Vamos a ponernos de pie y tener un momento de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué manera de poder mirar tu sermón. Señor, qué manera de tener un propósito en ese sermón. Señor, tú quieres transformar nuestra vida. Tú quieres interrumpir nuestro mundo. Y Señor, aún tú estás enviando pandemia para interrumpirnos, para darnos cuenta que no todo es trabajo, y no todo es dinero, y no todo es sed de lo que nosotros queremos. Que es de aquellos, Señor, que necesitan misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener hambre y sed de ti.
Ayúdanos, Señor, a practicar la misericordia, porque nosotros necesitamos. No solamente la necesitamos, tú nos la has dado. Pedimos perdón cuando no somos pobres en espíritu. Te pedimos perdón cuando no lloramos por nuestros pecados. Te pedimos perdón cuando no somos mansos. Te pedimos perdón, Señor, cuando no tenemos hambre y sed de justicia. Nos involucramos en la política, nos involucramos en todo, menos en tener hambre y sed de ti. Y por eso hoy en día no vemos la práctica de la misericordia. Pero gracias que tú nos has dado la respuesta del examen final. Gracias que tú nos has recordado en qué debemos de estar. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti, Señor. Y sí estamos agradecidos de tu misericordia. Esto lo pedimos, Señor, pidiéndote que tú quebrantes nuestra vida, que tú transformes nuestra vida. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.